Hay noches que cambian todo, noches en las que una sola frase puede romper el mundo que construiste durante décadas. Esa noche, yo bajaba las escaleras de mi propia casa cuando escuché la voz de mi hija Daniela al teléfono. Estaba en la sala, de espaldas a mí, riendo con esa risa ligera que yo conocía desde que era niña. Y entonces la oí decir: «Pronto esa vieja desaparece y nos quedamos con todo». Me quedé paralizada en el último escalón. Mis manos temblaron sobre el barandal de madera que mi esposo había pulido con sus propias manos 30 años atrás. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. No subí, no bajé. Me quedé ahí, en el silencio, escuchando cómo mi hija hablaba de mí como si yo fuera un estorbo, como si mi vida fuera solo un trámite pendiente. Me llamo Alejandra Camacho. Tengo 68 años. Fui maestra de primaria durante 40 años. Esposa durante 42, madre desde hace 41. Y esta es la historia que nunca pensé que tendría que contar. La historia de cómo descubrí que para mi propia hija yo era solo un obstáculo entre ella y mi dinero. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la orilla de mi cama, con las manos sobre mi regazo, mirando la fotografía de Daniela en su primera comunión. Esa niña de ojos brillantes que alguna vez me abrazaba y me decía: «Mami, cuando sea grande quiero ser como tú». Y me pregunté en qué momento esa niña se perdió. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios, quiero leerte. Antes de contarles cómo llegué a ese momento tan oscuro, necesito que entiendan quién era yo, quién fuimos, porque para comprender una caída, primero hay que conocer la altura desde la que se cae. Mi vida fue sencilla, pero llena. Nací en una familia humilde de Guadalajara. Mi padre era carpintero y mi madre costurera. Crecí viendo cómo sus manos trabajaban sin descanso y aprendí algo que jamás olvidé. El dinero que se gana con esfuerzo tiene un peso diferente, tiene dignidad. Cuando tenía 22 años conocí a Roberto, mi esposo. Era ingeniero civil, un hombre serio y trabajador, de esos que ya no abundan. No me prometió lujos, me prometió estabilidad. Y cumplió. Durante 42 años cumplió cada promesa. Nos casamos en una ceremonia pequeña en la parroquia de San Francisco. Recuerdo que llovió esa tarde, y mi madre dijo que eso era señal de abundancia. Y tal vez tenía razón, porque nuestra vida juntos fue abundante. No en riquezas, al principio, pero sí en paz. Roberto construyó su empresa desde cero. Pasó años desvelándose, haciendo cuentas en la mesa del comedor mientras yo corregía tareas de mis alumnos a su lado. Yo trabajaba como maestra de primaria en una escuela pública del centro. Ganaba poco, pero amaba lo que hacía. Amaba ver cómo los niños aprendían a leer, cómo sus ojos se iluminaban cuando entendían algo nuevo. Vivíamos en una casa modesta en Zapopan, 2 habitaciones, un patio con un limonero que Roberto plantó el día que nos mudamos. Ese árbol creció con nosotros. Creció con Daniela. Daniela nació un 5 de marzo de 1984. Fue un parto difícil. Estuve en labor durante 18 horas, pero cuando la enfermera la puso en mis brazos, sentí que todo el dolor del mundo valía la pena. Era perfecta. Tenía los ojos de Roberto y mi nariz, y cuando me miró por primera vez, supe que mi vida ya no me pertenecía solo a mí. Le pertenecía a ella. Fue nuestra única hija. No por elección, sino porque después de Daniela tuve complicaciones y los doctores me dijeron que no podría volver a embarazarme. Lloré durante semanas, pero Roberto me abrazó y me dijo: «Dios nos dio lo que necesitábamos, una hija perfecta. Eso es suficiente». Y lo fue. Durante muchos años lo fue. Daniela creció en una casa llena de amor. No teníamos mucho, pero teníamos lo importante. Los domingos por la mañana hacíamos juntas agua de Jamaica y pan dulce. Ella me ayudaba a tender la ropa en el patio mientras cantábamos canciones de Juan Gabriel. Le enseñé a bordar, a hacer tortillas a mano, a rezar el rosario. Era una niña inteligente y cariñosa. Sacaba buenas calificaciones. Tenía amigas. Los maestros siempre me decían en las juntas: «Alejandra, Daniela es un encanto. Ojalá todos los niños fueran como ella». Y yo me sentía orgullosa, tan orgullosa. Recuerdo una tarde, cuando ella tenía 8 años.
Llegué cansada de la escuela. Había sido un día pesado. Uno de mis alumnos había llorado porque su familia no tenía dinero para comprarle zapatos nuevos y yo había tenido que hablar con la directora para ver cómo podíamos ayudarlo. Cuando entré a la casa, Daniela estaba en la cocina. Había preparado un té de manzanilla y había puesto galletas Marías en un platito. Me esperaba sentada en la mesa, con sus piernitas colgando de la silla. «Mami, te ves cansada. Te hice un tecito para que te sientas mejor». Me senté con ella. Tomamos el té en silencio. Y yo pensé, esta niña tiene un corazón de oro. Qué afortunada soy. Los años pasaron. Roberto trabajaba cada vez más. Su empresa empezó a crecer. Consiguió contratos grandes con el gobierno, con empresas privadas. De pronto teníamos más dinero. Compramos una casa más grande en una zona mejor. Cambiamos el coche. Daniela entró a una escuela privada. Yo seguía trabajando. No quise dejar la enseñanza. Me daba identidad, me daba propósito, pero empecé a notar cambios en Daniela. Se volvió más callada, más distante. Pasaba horas encerrada en su habitación. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, me decía, «Sí, mamá, solo estoy cansada». Pensé que era normal, adolescencia, cambios hormonales, cosas de la edad. Pero había algo más, algo que yo no quería ver. Sus amigas eran diferentes. Niñas de familias con dinero, con apellidos conocidos. Daniela empezó a avergonzarse de mí. Un día fui a recogerla a la escuela en mi coche viejo, un Tsuru blanco que Roberto había comprado usado. Daniela subió rápido, sin saludarme delante de sus amigas. Cuando arrancamos, me dijo con voz seca, «Mamá, ¿por qué no le pides a papá que te compre un coche nuevo? Ese carro es una vergüenza». Sentí como si me hubieran dado una bofetada, pero no dije nada. Solo tragué saliva y manejé en silencio hasta la casa. Esa noche, cuando Roberto llegó, le conté lo que había pasado. Él suspiró y me abrazó. «No le hagas caso. Ya se le pasará. Es solo una etapa». Pero no se le pasó. Roberto murió hace 5 años. Un infarto fulminante. Estaba revisando unos planos en su oficina cuando se desplomó. Para cuando llegó la ambulancia, ya no había nada que hacer. El día de su funeral, yo estaba destrozada. No podía parar de llorar. Daniela estuvo a mi lado, sosteniéndome la mano, y por un momento sentí que recuperaba a mi niña, esa niña que me hacía tecitos de manzanilla. Pero fue solo un momento. Después del funeral vino la lectura del testamento. Roberto me dejó todo: la empresa, las propiedades, las cuentas bancarias, $800,000 en ahorros e inversiones, la casa, todo. Le dejó a Daniela una herencia menor, con una carta donde le explicaba, «Tu madre cuidará de ti. Confío en que ella sabrá cuándo y cómo compartir contigo lo que hemos construido juntos. Pero mientras ella viva, todo es suyo». Ella se lo ganó. Daniela no dijo nada ese día, pero vi algo en sus ojos, algo frío, algo que me asustó. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Los primeros meses después de la muerte de Roberto fueron los más oscuros de mi vida. Me despertaba en las madrugadas buscándolo en la cama. Extendía la mano y solo encontraba sábanas frías. El silencio de la casa me aplastaba. Daniela se quedó conmigo las primeras semanas. Dormía en su antigua habitación. Me acompañaba a desayunar. Me llevaba al médico porque yo había desarrollado una presión alta por el estrés. Y por un tiempo pensé que tal vez la tragedia nos había unido de nuevo. Qué ingenua fui. Un día, mientras tomábamos café en la cocina, Daniela me dijo, «Mamá, deberías vender la empresa de papá. Tú no sabes nada de construcción. Es mejor liquidar todo ahora que los socios todavía están interesados». Levanté la vista de mi taza. La miré a los ojos. «¿Vender la empresa? Daniela, esa empresa fue el sueño de tu padre. La construyó con sus propias manos. No puedo simplemente deshacerme de ella». Ella suspiró, como si estuviera hablando con una niña tonta. «Mamá, sé realista. Tú eres maestra jubilada. No entiendes de negocios. Si sigues así, vas a perder todo. Vende ahora, invierte el dinero en algo seguro, y ya». Había algo en su tono, algo que no me gustaba, pero no quise pelear. Acababa de perder a mi esposo. No quería perder también la relación con mi hija. «Lo voy a pensar», le dije suavemente. Daniela apretó los labios.
No dijo nada más, pero sentí la tensión, como una cuerda a punto de romperse. Una semana después, llegó con su esposo, Fernando, un hombre alto, de traje caro y sonrisa calculada. Nunca me cayó bien. Desde el día que Daniela me lo presentó, algo en él me hizo desconfiar, pero me callé. Una madre no puede elegir al esposo de su hija, solo puede rezar para que sea bueno con ella. Esa tarde, Fernando se sentó frente a mí en la sala. Daniela estaba a su lado. Los dos me miraban como si estuvieran a punto de hacerme una propuesta de negocios. Y eso fue exactamente lo que pasó. Doña Alejandra, comenzó Fernando con esa voz suave que usaba cuando quería convencer a alguien. Daniela y yo hemos estado pensando. Usted está sola en esta casa tan grande. No tiene sentido. ¿Por qué no se muda a un lugar más pequeño, más cómodo, más fácil de mantener? Me quedé en silencio, esperando. Nosotros podríamos ayudarla. Podemos encargarnos de vender esta casa, buscarle un departamento bonito, moderno, con seguridad. Y con el dinero de la venta, usted tendría más liquidez, más tranquilidad. Miré a Daniela. Esperaba que ella dijera algo, que me defendiera, que le dijera a su esposo que esa casa era mi hogar. El hogar donde ella creció, donde su padre plantó el limonero que seguía dando frutos cada primavera. Pero Daniela solo asintió. Es lo mejor, mamá. Ya no tienes edad para estar cuidando una casa tan grande. Y nosotros podemos ayudarte con todo. Confía en nosotros. Sentí algo quebrarse dentro de mí, como una rama seca que se parte en dos. No voy a vender esta casa, dije con voz firme. Esta es mi casa. Aquí viví con Roberto. Aquí creciste tú, no está en venta. Fernando frunció el ceño. Daniela desvió la mirada. Mamá, no seas terca. Solo queremos lo mejor para ti. Lo mejor para mí es quedarme en mi casa, respondí. Gracias por su preocupación, pero no necesito que me digan qué hacer con mi vida. Se fueron esa tarde sin despedirse. Solo un beso rápido en la mejilla de Daniela y un «hablamos luego», que sonó más a amenaza que a promesa. Después de eso, las visitas se hicieron menos frecuentes. Daniela solo me llamaba para preguntarme cosas específicas. Nunca, «¿Cómo estás, mamá?», o «¿necesitas algo?». Siempre era, «¿Ya fuiste al notario? ¿Ya hablaste con el contador? ¿Ya revisaste los papeles del banco?». Yo intentaba no darle importancia. Me decía a mí misma que estaba ocupada, que tenía su propia vida, su propio matrimonio, que yo no podía esperar que estuviera conmigo todo el tiempo. Pero en el fondo, sabía que algo había cambiado. Una tarde, mientras limpiaba el cuarto de Daniela, porque a pesar de todo, yo seguía manteniendo su habitación intacta, como si algún día fuera a volver, encontré una caja debajo de su cama, una caja de zapatos vieja, llena de recuerdos de su infancia. Saqué las cosas una por una, fotografías, cartas, dibujos que había hecho en la primaria, y al fondo encontré algo que me rompió el corazón. Era una carta que ella me había escrito cuando tenía 10 años, una carta para el Día de las Madres. La letra era infantil, temblorosa, pero las palabras eran claras. Querida mami, eres la mejor mamá del mundo. Cuando sea grande, quiero ser como tú. Quiero ser buena y trabajadora y cariñosa como tú. Gracias por cuidarme tanto. Te amo con todo mi corazón. Tu hija, Daniela. Me senté en el suelo con la carta entre las manos y lloré. Lloré por esa niña que ya no existía. Lloré por la mujer en la que se había convertido. Y lloré por mí, porque no supe en qué momento la perdí. Guardé la carta en el bolsillo de mi bata. La llevé conmigo durante días, como un amuleto, como un recordatorio de que alguna vez mi hija me amó de verdad. Pero la realidad es terca, y la realidad era que Daniela ya no era esa niña, y yo ya no era la madre que ella necesitaba. O tal vez nunca lo fui. Tal vez solo fui un medio para llegar a un fin. Un mes después, Daniela vino a visitarme. Traía papeles, muchos papeles. Mamá, necesito que firmes esto. Es para proteger tu patrimonio, para que no te lo quiten si tienes algún problema legal o médico en el futuro. Le eché un vistazo rápido. Eran documentos legales, llenos de palabras complicadas que no entendía del todo. ¿Qué es exactamente?, pregunté. Es un fideicomiso. Fernando lo revisó con su abogado. Es para tu protección. Algo en mi interior me dijo que no firmara. Una voz pequeña, pero clara.
la misma voz que me había advertido sobre Fernando desde el principio. «Déjame pensarlo», le dije. Daniela se molestó. «Mamá, ¿por qué no confías en mí? Soy tu hija, solo quiero cuidarte». La miré a los ojos. Busqué en ellos a esa niña del tecito de manzanilla, pero no la encontré. «Lo voy a pensar», repetí. Se fue dando un portazo. Esa noche llevé los papeles a un abogado de confianza, un hombre mayor que había trabajado con Roberto durante años. Le pedí que los revisara. 3 días después me llamó a su oficina. «Alejandra, no firmes esto. Si firmas, básicamente estás cediendo el control de todos tus bienes a Daniela y a su esposo. Legalmente, seguirían siendo tuyos, pero ellos podrían disponer de todo sin tu consentimiento». Sentí que la sangre se me helaba. «¿Estás seguro?» «Completamente. Esto no es para protegerte. Es para protegerlos a ellos, para asegurarse de que cuando tú ya no estés, o si llegas a enfermarte, ellos puedan tomar todas las decisiones sin ningún obstáculo legal». Salí de esa oficina temblando. No de frío, de miedo, de tristeza, de rabia. Mi propia hija había intentado engañarme. No le dije nada, no la confronté. Simplemente guardé los papeles en un cajón y no volví a mencionarlos. Daniela me llamó varias veces preguntando por ellos. Yo le decía que todavía los estaba revisando, que necesitaba tiempo. Después de la tercera o cuarta llamada, dejó de insistir. Y las visitas se espaciaron aún más. Llegó mi cumpleaños número 67. Daniela vino con un pastel y un regalo. Una bufanda cara que nunca usaría. Nos sentamos en la sala. Cantamos las mañanitas. Partimos el pastel. Y todo se sintió falso, como una obra de teatro mal actuada. Antes de irse, Daniela me abrazó. Y por un segundo, solo un segundo, sentí a mi hija de verdad. Sentí su calor, su olor familiar. «Te quiero, mamá», me susurró al oído. «Yo también te quiero, mi amor», respondí. Pero cuando se alejó, vi algo en sus ojos, algo que no logré descifrar. Esa noche, sola en mi casa, me senté en el sillón donde Roberto solía ver las noticias. Tomé la fotografía de Daniela en su primera comunión. Esa niña sonriente de ojos brillantes. Y me pregunté, ¿en qué momento todo se torció? ¿Fue el dinero? ¿Fue Fernando? ¿Fui yo? No tenía respuestas, solo tenía preguntas y un dolor sordo en el pecho que no se iba con nada. Las semanas siguientes fueron tranquilas, demasiado tranquilas. Daniela me llamaba de vez en cuando, siempre con conversaciones cortas y superficiales. Yo intentaba sonar normal, alegre, como si nada estuviera mal, pero todo estaba mal, y lo peor todavía estaba por venir. Hay una cosa extraña que pasa cuando alguien a quien amas te lastima. Tu mente busca excusas, razones, justificaciones, cualquier cosa para no aceptar la verdad. Yo hice eso durante meses. Cada vez que Daniela hacía algo que me dolía, yo encontraba una manera de explicarlo. Está estresada. Fernando la está presionando. No entiende lo que realmente está haciendo. En el fondo, sigue siendo mi niña. Me convertí en experta en negarme a mí misma. Después del asunto de los papeles, intenté acercarme más a ella. Pensé que tal vez si yo hacía un esfuerzo, si demostraba más amor, más paciencia, ella volvería a ser la hija que conocí. La llamaba cada 2 días. Le preguntaba por su vida, por su trabajo en la boutique de ropa que había abierto con mi dinero, un préstamo de $50,000 que nunca me devolvió, pero del que nunca hablábamos. Le preguntaba por Fernando, aunque solo mencionar su nombre me dejaba un sabor amargo en la boca. Sus respuestas eran siempre las mismas, cortas, distraídas. «Todo bien, mamá. Estoy ocupada. Luego te llamo». Pero nunca me llamaba. Una tarde decidí visitarla sin avisar. Llevé tamales que había hecho esa mañana, tamales de rajas con queso, sus favoritos cuando era niña. Pensé que tal vez eso la haría sonreír, que tal vez podríamos sentarnos juntas como antes y platicar de verdad. Toqué el timbre de su casa, una casa hermosa en una privada exclusiva de Zapopan, con jardín bien cuidado y 2 coches de lujo en la entrada, todo pagado con el dinero que yo le había prestado y con las ganancias de la empresa de Roberto que yo seguía manteniendo viva. Fernando abrió la puerta. Me miró con esa sonrisa falsa que tanto detestaba. «Doña Alejandra, qué sorpresa». «Hola, Fernando. Vine a ver a Daniela. Le traje tamales.
Él se quedó parado en la puerta, bloqueándome el paso. Daniela está ocupada. Tiene una reunión con un proveedor. Oh, ¿puedo esperarla? Se hizo un silencio incómodo. Es que va a tardar. Mejor déjeme los tamales y yo se los doy. Extendió la mano, tomó la bolsa, y antes de que yo pudiera decir algo más, cerró la puerta. Me quedé ahí parada en el pórtico, mirando la puerta cerrada, sintiéndome como una vendedora rechazada. Caminé de regreso a mi coche con las piernas temblando. Me senté al volante y no arranqué. Me quedé ahí, con las manos sobre el volante, respirando lento, tratando de no llorar. Solo está ocupada, me repetí. No es personal, pero sí era personal. Todo era personal. Pasaron 2 semanas. Daniela no me llamó para agradecerme los tamales. No me llamó para nada. Yo seguía llamándola. Dejaba mensajes. Hola, mi amor. Solo quería saber cómo estás. Daniela, llámame cuando puedas. Hija, ¿está todo bien? A veces contestaba con un mensaje de texto rápido. Todo bien, mamá. Hablamos luego. Pero ese luego nunca llegaba. Una noche, mientras cenaba sola en la cocina, un plato de sopa de fideos que apenas toqué, miré el teléfono. Miré el nombre de Daniela en mis contactos y sentí una tristeza tan profunda que tuve que apoyar la cabeza en la mesa. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había llegado a suplicar atención de mi propia hija? Recordé cuando ella era pequeña y me buscaba todo el tiempo. Mami, ven. Mami, mira. Mami, quédate conmigo. Yo era su mundo entero. Ahora yo era una molestia. Decidí darle espacio. Pensé que tal vez estaba siendo demasiado insistente, demasiado necesitada, que tal vez si yo me alejaba un poco, ella me extrañaría y volvería por su cuenta. Pasó un mes sin que yo la llamara. Ella tampoco llamó. En ese tiempo me enfoqué en otras cosas. Retomé mis clases de bordado en el centro comunitario. Empecé a ir a misa todos los domingos. Me reunía con mis amigas de toda la vida, Lupita, Socorro, Marta, mujeres que me conocían desde antes de que tuviera dinero, desde antes de que todo se complicara. Ellas notaron mi tristeza. ¿Qué pasa, Ale? Te ves triste, me dijo Lupita una tarde mientras tomábamos café. Nada, solo extraño a Daniela. Socorro negó con la cabeza. Esa muchacha no te valora. Perdón que te lo diga así, pero es la verdad. Desde que se casó con ese Fernando, cambió. Ya no es la misma. Es mi hija, respondí en voz baja. No puedo simplemente renunciar a ella. No te estamos diciendo que renuncies a ella, intervino Marta, pero tampoco te anules por ella. Tú también importas, Alejandra. Tu vida también vale. Sus palabras me dolieron porque eran verdad. Me había anulado. Había puesto mi vida en pausa, esperando que Daniela me necesitara de nuevo, esperando que me amara de nuevo. Pero el amor no se mendiga. Eso lo aprendí demasiado tarde. Llegó el Día de las Madres. Yo esperaba, aunque intentaba no admitirlo, que Daniela viniera, que me trajera aunque fuera un ramo de flores, que pasáramos el día juntas como antes. Preparé mole desde temprano, su favorito. Puse la mesa bonita, con el mantel bordado que mi madre me había regalado cuando me casé. Compré flores frescas y las acomodé en el centro. Esperé. Pasó la mañana. Pasó el mediodía. Pasó la tarde. A las 6 de la tarde recibí un mensaje de texto. Feliz Día de las Madres, mamá. Discúlpame, pero no voy a poder ir. Fernando y yo salimos de viaje. Te quiero. Me senté en la mesa vacía, mirando el mole que nadie iba a comer, mirando las flores, mirando el lugar vacío donde debería estar mi hija, y por primera vez sentí algo diferente a tristeza. Sentí rabia. No grité. No rompí nada. Solo me quedé ahí sentada, con esa rabia silenciosa creciendo dentro de mí como una planta venenosa. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a tratarme así? Yo le di todo. Le di mi tiempo, mi amor, mi dinero. Sacrifiqué mis propias necesidades para darle una buena vida. Y ahora ni siquiera podía venir a verme el Día de las Madres. Esa noche guardé el mole en recipientes. Lo repartí con mis vecinos al día siguiente. No quería verlo. No quería recordar. Daniela me llamó 3 días después como si nada hubiera pasado. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien, mentí. Oye, necesito pedirte un favor. ¿Puedes prestarme $20,000? Es para ampliar la boutique. Fernando dice que es una inversión segura.
Me quedé en silencio, en shock. Ni siquiera una disculpa por el Día de las Madres, ni siquiera un perdón por no haber ido. Solo, ¿puedes prestarme dinero? Daniela, no sé si pueda ahora. Tengo gastos. Su tono cambió inmediatamente. Se volvió frío. Mamá, tienes $800,000 en el banco. No me digas que no puedes prestarme 20,000. Además, es una inversión. Te lo voy a devolver. Nunca me devolviste los primeros 50,000, dije en voz baja. Silencio. ¿Ah, sí? Bueno, pues considera que fue mi parte de la herencia. Papá te dejó todo a ti. Yo no recibí casi nada. Tu padre te dejó lo que consideró justo, y yo nunca te he negado nada, excepto ahora, respondió con amargura, y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama durante horas. Mi mente no paraba. Recordaba cada momento, cada señal que había ignorado, cada vez que Daniela me había lastimado y yo había encontrado una excusa para justificarla. Y me di cuenta de algo terrible. Yo había permitido todo esto. Yo había enseñado a Daniela que podía tratarme así, porque cada vez que me lastimaba, yo seguía ahí. Cada vez que me usaba, yo seguía dándole todo. Yo había sido mi propia enemiga. Los días siguientes fueron extraños. Daniela no volvió a llamar, y yo tampoco la llamé a ella. Fue la primera vez en años que no teníamos contacto durante más de una semana. Y lo curioso fue que yo me sentí más tranquila, como si me hubiera quitado un peso de encima. Pero esa tranquilidad no duraría mucho, porque lo que vino después cambió todo para siempre. Aún me pregunto si hice lo correcto al darle tanto sin poner límites. ¿Y tú? ¿Alguna vez has amado a alguien hasta anularte? Cuéntame en los comentarios. 2 semanas después de nuestra última conversación, Daniela apareció en mi casa sin avisar. Era un martes por la tarde. Yo estaba en el patio, podando el limonero que Roberto había plantado tantos años atrás. Ese árbol era lo único que me conectaba con él ahora. Lo cuidaba como si cuidándolo a él, mantuviera vivo algo de Roberto. Escuché el timbre. Me quité los guantes de jardinería y fui a abrir. Daniela estaba ahí, con lentes oscuros y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Hola, mamá». «Daniela, qué sorpresa. ¿Puedo pasar?» Me hice a un lado. Ella entró y se sentó en la sala como si nada hubiera pasado, como si no hubiéramos terminado la última conversación con un portazo telefónico. «¿Quieres café?», le pregunté, porque no sabía qué más decir. «No, gracias. Solo vine a platicar». Me senté frente a ella. Esperé. «Mamá, siento lo de la otra vez». Estaba estresada. La boutique no está yendo tan bien como esperábamos y... Bueno, Fernando y yo estamos pasando por un momento difícil. Por un segundo sentí ese tirón familiar en el pecho, ese instinto maternal que me hacía querer abrazarla y decirle que todo iba a estar bien. Pero esta vez me contuve. «¿Qué tipo de momento difícil?», pregunté con cautela. «Nada grave, solo cosas de dinero. Invertimos mucho en la ampliación y las ventas no han sido las que esperábamos. Y Fernando está presionado en su trabajo. Ya sabes cómo es». No, no sabía, porque nunca me contaban nada real. Solo me buscaban cuando necesitaban algo. «Lo siento mucho, hija. ¿En qué puedo ayudarte?». Vi un brillo en sus ojos, como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Bueno, necesitaríamos esos $20,000 de los que te hablé. Pero si no puedes, lo entiendo», lo dijo con un tono de víctima, como si yo fuera la mala por no querer darle dinero. Respiré profundo. «Daniela, ya te presté 50,000 hace 2 años. Nunca los devolviste. Nunca siquiera hablamos de devolverlos. Mamá, ya te dije. Eso fue mi herencia adelantada. Papá prácticamente no me dejó nada. Tu padre te dejó lo que consideró justo. Y yo nunca te he negado nada cuando realmente lo has necesitado. Entonces dame esto. Lo necesito». Su tono ya no era de súplica, era de exigencia. «Déjame pensarlo», dije finalmente, porque no tenía fuerzas para pelear. Daniela se levantó bruscamente. «Siempre es lo mismo contigo. Déjame pensarlo. Lo voy a revisar. Como si no fuera tu hija, como si no confiáramos en mí». «No es eso, Daniela». «Entonces, ¿qué es? ¿Para qué quieres tanto dinero? ¿Para dejárselo a quién cuando te mueras? ¿A alguna fundación? ¿A la iglesia?». Sus palabras me golpearon como cachetadas. «No hables así. Ese dinero es mío. Tu padre y yo trabajamos toda la vida para tenerlo».
Exacto. Es tuyo, y puedes hacer lo que quieras con él, incluyendo ayudar a tu única hija. Se fue sin despedirse. Otra vez, me quedé sentada en la sala, con el corazón latiéndome fuerte. Las manos me temblaban, no de miedo, de algo más profundo, de una certeza que empezaba a formarse dentro de mí. Daniela no me amaba, solo amaba mi dinero. Esa noche, no pude dormir otra vez. Me levanté a las 3 de la mañana y bajé a la cocina. Preparé un té de tila para calmar los nervios. Me senté en la mesa, en la oscuridad, escuchando el silencio de la casa. Y de pronto, recordé algo. Unos meses atrás, Daniela había venido a visitarme y había pasado mucho tiempo en el estudio de Roberto. Dijo que estaba buscando unos documentos de la empresa que necesitaba para sus impuestos. Yo no le di importancia. Pero ahora me preguntaba qué había estado buscando realmente. Al día siguiente, entré al estudio. Era un cuarto que yo casi nunca usaba. Lo mantenía tal como Roberto lo había dejado. Su escritorio, sus libros, sus archiveros. Empecé a revisar. Al principio, todo parecía estar en orden. Pero luego, noté algo extraño. Varios expedientes estaban fuera de lugar. Papeles movidos, carpetas que yo recordaba en un orden diferente. Y entonces encontré algo que me heló la sangre. Un folder con documentos bancarios. Mis documentos bancarios. Estados de cuenta de los últimos 2 años. Alguien los había sacado, revisado y vuelto a guardar. Pero no era yo. Tomé los papeles y los llevé a mi habitación. Los revisé uno por uno. Y vi algo que no había notado antes. Había movimientos pequeños. Retiros de $1,000 aquí, 2,000 allá. No era mucho dinero, pero eran constantes. Cada 2 o 3 semanas. Sumé mentalmente. En los últimos 6 meses habían salido aproximadamente $25,000 de mi cuenta principal en pequeñas cantidades. ¿Cómo era posible? Yo no había autorizado esos retiros. Llamé al banco al día siguiente. Pedí hablar con el gerente. Señora Camacho, esos retiros fueron hechos con su tarjeta y su PIN. ¿No los recuerda? No, yo no hice esos retiros. Bueno, alguien con acceso a su tarjeta los hizo. ¿Alguien más conoce su PIN? Mi mente voló inmediatamente a un momento. Meses atrás. Daniela había estado conmigo en el banco. Yo saqué dinero del cajero. Ella estaba justo detrás de mí. Mamá, ¿cuál es tu PIN? Por si algún día tienes una emergencia y yo necesito ayudarte. Y yo, sin pensar, se lo había dicho. Porque confiaba en ella. Porque era mi hija. Colgué el teléfono con la mano temblando. No podía ser. No podía ser que Daniela me estuviera robando. Pero las pruebas estaban ahí. Pasé los siguientes días en un estado de shock. No sabía qué hacer. ¿Confrontarla? ¿Llamar a la policía? ¿Era realmente robo cuando era mi hija? Decidí investigar más antes de hacer algo. Hablé con el gerente del banco otra vez y pedí que revisaran todos los movimientos de mi cuenta en los últimos 2 años. Lo que descubrí me destrozó. No eran $25,000, eran $75,000. $75,000 que habían salido de mis cuentas en pequeñas cantidades durante casi 2 años, desde poco después de la muerte de Roberto. Me senté en el banco, en la oficina del gerente, mirando los papeles frente a mí, los números, las fechas, la evidencia. ¿Quiere presentar una denuncia?, preguntó el gerente con voz suave. Es mi hija, susurré. Lo sé, pero es su dinero. Usted tiene derecho a... Déjeme pensarlo. Salí del banco como sonámbula. Manejé a casa sin recordar el camino. Me senté en el sillón de la sala y me quedé ahí, mirando la pared, durante horas. Mi hija me estaba robando. No solo el dinero, me estaba robando la confianza, el amor, la ilusión de que todavía éramos una familia. Esa noche, Daniela me llamó, como si nada. Hola mamá, ¿ya pensaste en lo de los 20,000? Tuve que morderme la lengua para no gritarle, para no decirle, ya me robaste 75,000, ¿no te parece suficiente? Pero me contuve. Todavía lo estoy pensando, dije con voz neutra. Mamá, de verdad lo necesito, es urgente. ¿Para qué exactamente? Ya te dije, para la boutique. Daniela, ¿me estás diciendo la verdad? Hubo un silencio largo. ¿Qué quieres decir con eso? Nada, solo quiero estar segura de que realmente necesitas el dinero. ¿Ahora desconfías de mí? Su voz sonó ofendida, victimizada. No desconfío.
Solo quiero saber. ¿Sabes qué, mamá? Olvídalo. No necesito que me hagas sentir como una ladrona solo por pedirte ayuda. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, con una risa amarga en la garganta. Como una ladrona, repetí en voz alta. Pero si eso es exactamente lo que eres. Los siguientes días fueron los más oscuros. No comía, no dormía bien. Perdí casi 3 kilos. Mis amigas se preocuparon. Alejandra, ¿qué te pasa? Te ves enferma, me dijo Lupita cuando nos vimos para el rosario del martes. No les conté. No podía. Era demasiado vergonzoso admitir que mi propia hija me estaba robando. Pero entonces pasó algo que cambió todo. Era un viernes por la tarde. Yo estaba en mi habitación, descansando. Tenía dolor de cabeza por tanto pensar, tanto llorar en secreto. Escuché un ruido abajo. Pensé que había dejado una ventana abierta y el viento había tirado algo. Me levanté y bajé las escaleras despacio. Y entonces la vi. Daniela estaba en el estudio de Roberto. Tenía un folder en las manos. Estaba revisando papeles que no tenía ningún derecho a revisar. ¿Daniela? Ella dio un brinco. Los papeles se cayeron al suelo. Mamá, no sabía que estabas en casa. Vivo aquí. ¿Qué haces? Yo vine a buscar unos documentos que papá me había prometido para un trámite. ¿Qué trámite? Uno legal. No importa. Se agachó rápido para recoger los papeles, pero yo fui más rápida. Los tomé antes que ella. Y vi lo que eran. Mi testamento. Una copia de mi testamento. ¿Por qué tienes mi testamento? Pregunté con voz temblorosa. Yo no... Solo lo vi ahí y... ¿Entraste a mi casa sin permiso para revisar mi testamento? Mamá, no es lo que piensas. Entonces, ¿qué es? Daniela me miró, y por primera vez vi algo en sus ojos que me dio miedo. No era amor, no era culpa, era cálculo. Solo quería saber qué va a pasar con todo esto cuando tú ya no estés. Tengo derecho a saberlo. Soy tu hija. Cuando yo ya no esté, repetí lentamente. ¿Así es como me ves? ¿Como un obstáculo entre tú y mi dinero? No digas tonterías. Sal de mi casa. ¿Qué? Que salgas de mi casa. Daniela me miró con incredulidad, luego con rabia. Estás loca. ¿Sabes eso? Estás paranoica y loca. Puede ser, pero esta es mi casa y te estoy pidiendo que te vayas. Se fue dando un portazo. El eco retumbó en toda la casa. Me quedé ahí parada, con mi testamento en las manos, temblando de pies a cabeza. Y por fin, después de tanto tiempo, vi la verdad completa. Daniela no estaba esperando a que yo muriera. Estaba contando los días. Esa noche fue la más larga de mi vida. No pude dormir. Me quedé sentada en la cama, con la espalda apoyada contra las almohadas, mirando el techo. La luz de la luna entraba por la ventana y dibujaba sombras en las paredes. Sombras que parecían moverse, como fantasmas de todo lo que había perdido. Mi mente no paraba. Reproducía conversaciones, momentos, señales que había ignorado. Todo cobraba sentido ahora. Las visitas que siempre tenían un propósito financiero. Las preguntas sobre mis cuentas, mis inversiones, mis propiedades. Los documentos que quería que firmara. Su obsesión con el testamento. Daniela no había venido a verme por amor en años. Había venido a hacer inventario. A las 5 de la mañana, cuando el cielo empezaba a aclararse, tomé una decisión. Necesitaba saber más. Necesitaba entender hasta dónde llegaba todo esto. Me levanté, me duché, me vestí. A las 8 en punto estaba en la puerta de la oficina de mi abogado, don Ernesto Villalobos, el mismo que había trabajado con Roberto durante 20 años. Alejandra, me recibió con sorpresa. ¿Estás bien? ¿Te ves? Necesito hablar contigo. Es urgente. Nos sentamos en su oficina. Le conté todo. Los retiros no autorizados, la intrusión en mi casa, el testamento, todo. Don Ernesto escuchó en silencio, con el ceño fruncido. Cuando terminé, suspiró profundamente. Alejandra, lo que me estás describiendo es complicado. Técnicamente, si Daniela usó tu PIN, el banco no va a considerar que fue robo, pero moralmente es robo, completé. Sí, y lo del testamento, ¿estás segura de que es solo curiosidad? No lo sé, por eso estoy aquí. Necesito saber qué dice mi testamento actual. Hace años que no lo reviso.
Don Ernesto sacó un folder de su archivero. Lo abrió. Leyó en silencio durante unos minutos. Tu testamento actual, que firmaste hace 6 años, poco después de la muerte de Roberto, dice lo siguiente. El 80% de tus bienes va para Daniela. El 20% se divide entre 3 fundaciones de caridad que tú elegiste. Asentí. Lo recordaba vagamente. ¿Quieres cambiarlo? Me quedé en silencio. Era una pregunta enorme. Cambiar mi testamento significaba aceptar que mi hija no merecía mi herencia. Significaba romper el último lazo que nos unía. Necesito pensarlo, dije finalmente. Alejandra, déjame darte un consejo. No hagas nada en caliente. No tomes decisiones cuando estás herida. Pero tampoco ignores lo que está pasando. Tu hija necesita límites. Y tú necesitas protegerte. Salí de esa oficina con más preguntas que respuestas. Los siguientes días fueron extraños. Daniela no me llamó. No me buscó. Era como si estuviera esperando a que yo diera el primer paso, a que yo me disculpara por haberla corrido de mi casa, pero yo no iba a disculparme. No esta vez. Una semana después, estaba en el supermercado comprando verduras cuando vi a Fernando. Estaba en el pasillo de los vinos, mirando etiquetas. Por un instinto que no puedo explicar, me escondí detrás de un exhibidor. No quería que me viera. Quería observarlo. Tomó su teléfono y llamó a alguien. Sí, estoy aquí. ¿Qué quieres que compre? Una pausa. No, todavía no afloja. Está terca la vieja, pero ya va a caer. Solo hay que presionarla un poco más. Sentí como si me hubieran arrojado agua helada. Ya sé, pero no podemos apurarla demasiado o va a sospechar. Hay que ser pacientes. Total, ya tiene 68 años. ¿Cuánto le queda? Se rió. Una risa fría que me revolvió el estómago. Sí, amor. En cuanto tengamos acceso a las cuentas, nos vamos al viaje ese a Europa que querías. Lo prometo. Pero por ahora hay que seguir actuando. Colgó. Siguió escogiendo vinos como si nada. Yo me quedé ahí, paralizada, escuchando los latidos de mi propio corazón. Amor. Le había dicho, amor. Estaba hablando con Daniela. Salí del supermercado sin comprar nada. Llegué a mi coche. Me senté al volante y vomité. Ahí mismo, en el estacionamiento, abrí la puerta y vomité. No era solo tristeza. Era asco. Asco de lo que mi hija se había convertido. Asco de haber sido tan ciega. ¿Cuánto le queda? Esa pregunta rebotaba en mi cabeza como una bala perdida. Mi propia hija estaba esperando que yo muriera. Esa noche, sola en mi casa, me serví una copa de vino. Algo que rara vez hacía. Me senté en el sillón de Roberto y miré nuestra foto de bodas en la pared. Roberto, susurré en voz alta, como si él pudiera escucharme. ¿Qué hago? ¿Qué habrías hecho tú? Pero Roberto no estaba, y yo tenía que tomar mis propias decisiones. Tomé mi teléfono. Busqué en mis contactos el nombre de alguien que no había llamado en años. Marina Solís, mi sobrina, la hija de mi hermana menor que había muerto de cáncer 10 años atrás. Marina había quedado huérfana a los 16 años, y yo la había ayudado a terminar la preparatoria y la universidad. Ahora era trabajadora social en un albergue para mujeres maltratadas. Marcé su número. ¿Tía Ale? Su voz sonaba sorprendida. ¿Eres tú? Sí, mi niña. Soy yo. ¿Cómo estás? Bien, tía. Sorprendida. Hace tiempo que no hablábamos. ¿Está todo bien? Me quebré. Ahí mismo, con el teléfono en la oreja, empecé a llorar. No, Marina, no está todo bien. Y le conté todo. Marina vino a verme al día siguiente. Llegó con flores y pan dulce. Me abrazó en la puerta y yo me aferré a ella como una náufraga a un salvavidas. Nos sentamos en la cocina. Preparó café y me escuchó, sin juzgar, sin interrumpir. Cuando terminé de contarle todo, Marina tomó mi mano. Tía, lamento mucho que estés pasando por esto, pero necesito decirte algo. ¿Qué? Daniela siempre fue así, desde que éramos niñas. Tú solo no querías verlo. Me quedé en silencio, esperando que continuara. ¿Te acuerdas cuando teníamos como 12 y 10 años? Tú nos llevaste a un campamento de verano. Yo llevaba un collar que me había regalado mi mamá antes de morir. Un collarito de plata con un corazón. Era lo único que me quedaba de ella. Asentí. Lo recordaba vagamente. Daniela me dijo que se lo prestara, que solo quería probárselo. Y yo se lo presté porque confiaba en ella. Al día siguiente lo perdió.
o eso dijo. Pero años después, cuando estábamos limpiando su cuarto antes de que se mudara para casarse, lo encontré. Estaba escondido en una caja en su closet. ¿Se lo dijiste? Sí. Le pregunté por qué me había mentido. ¿Sabes qué me dijo? Que yo no lo valoraba, que ella lo apreciaba más, que merecía tenerlo más que yo. Marina tenía lágrimas en los ojos. Tía, Daniela siempre ha creído que merece todo, sin importar de quién lo quite, y tú siempre la has justificado. Sus palabras me dolieron porque eran verdad, toda la verdad. No sé qué hacer, susurré. Sí sabes, solo tienes miedo de hacerlo. Esa noche, Marina se quedó a dormir en mi casa. No quería que estuviera sola. Cenamos quesadillas y hablamos de cosas simples, de su trabajo en el albergue, de las mujeres que ayudaba todos los días. Tía, en el albergue veo a tantas mujeres que se anularon por otros, que dieron todo y se quedaron sin nada. Y cuando veo que tú estás pasando por lo mismo, no es lo mismo, Marina. Daniela es mi hija. Exacto. Por eso duele más, pero el dolor no hace que esté bien lo que ella está haciendo. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé a don Ernesto. Quiero cambiar mi testamento, hoy. Esa misma tarde estaba en su oficina, firmando documentos. Mi nuevo testamento era claro. El 50% de mis bienes iría a fundaciones de caridad, el 30% a Marina, para que pudiera expandir el albergue donde trabajaba, el 20% a Daniela, con una condición. Solo lo recibiría si yo moría de causas naturales certificadas por 2 médicos independientes. ¿Estás segura de esto?, preguntó don Ernesto. Completamente. Ella va a enfurecerse cuando lo descubra. Lo sé, pero ya no me importa. Firmé. Y con cada firma, sentí como si estuviera recuperando algo. Mi dignidad, mi poder, mi vida. Esa noche, cuando llegué a casa, me senté en el patio. El limonero de Roberto estaba lleno de frutos. El aire olía a azahar y tierra mojada porque había llovido en la tarde. Cerré los ojos y respiré profundo. Por primera vez en años me sentí en paz. Pero esa paz no duraría mucho, porque 3 días después recibí una llamada que lo cambiaría todo. Era Daniela, y su voz sonaba extraña, urgente. «Mamá, necesito verte. Es importante, muy importante. ¿Qué pasa?» «No puedo decírtelo por teléfono, por favor. Ven a mi casa esta noche, a las 8». Algo en su voz me puso alerta. «¿Estás bien?» «Sí, solo... ven, por favor». Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, con un presentimiento oscuro creciendo en mi pecho. Algo estaba por pasar. Algo grande, y tenía razón. Llegué a la casa de Daniela exactamente a las 8 de la noche. Toqué el timbre con la mano temblorosa. No sabía qué esperar. Fernando abrió la puerta. Su sonrisa era diferente esta vez, más tensa, más forzada. «Doña Alejandra, pase». Entré. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. «¿Dónde está Daniela?» «En la sala, esperándola». Caminé hacia la sala, y lo que vi me dejó helada. Daniela estaba sentada en el sofá, con los brazos cruzados, y frente a ella, en la mesa de centro, había papeles, muchos papeles, estados de cuenta bancarios, documentos de propiedades, y en el centro, una copia de mi testamento, el antiguo. «Siéntate, mamá», dijo Daniela con voz fría. «¿Qué es todo esto? Siéntate, por favor». Me senté en el sillón frente a ella. Fernando se quedó de pie detrás de Daniela, con los brazos cruzados, como un guardaespaldas. «Mamá, necesitamos hablar, y esta vez necesito que seas honesta conmigo». «¿Honesta? ¿Yo?» «Sí, porque últimamente has estado actuando muy raro, distante, desconfiada, y necesito saber por qué». No podía creer lo que estaba escuchando. Ella, que me había estado robando, que había entrado a mi casa a revisar mis cosas, me estaba acusando a mí de actuar raro. «Daniela, ¿de verdad quieres tener esta conversación?» «Sí, la quiero tener». Respiré profundo y decidí que era momento de decir la verdad, toda la verdad. «Muy bien, sé que me has estado robando dinero de mi cuenta, $75,000 en los últimos 2 años». Daniela palideció. Fernando dio un paso hacia adelante. «¿Cómo te atreves a acusarla de...?» «No estoy acusando, estoy diciendo un hecho. Tengo los estados de cuenta, tengo las fechas, tengo todo». Daniela se recuperó rápido, demasiado rápido. «No te robé nada.
Tú me diste tu PIN. Me dijiste que podía usar tu tarjeta si necesitaba algo. Dije que podías usarla en caso de emergencia, no para sacar dinero cada semana durante 2 años. Eran emergencias, para la boutique, para gastos. ¿Y por qué nunca me dijiste? ¿Por qué lo hiciste a escondidas? Porque sabía que ibas a reaccionar así. Sabía que me ibas a juzgar. Me quedé mirándola, incrédula. ¿Yo te iba a juzgar? Daniela, te di $50,000 para abrir tu boutique. Nunca me los devolviste. Nunca me preguntaste si podías tomar más dinero. Simplemente lo tomaste. Porque es mi derecho, gritó, levantándose del sofá. Soy tu hija. Soy tu única hija. Ese dinero es mío también. No, ese dinero es mío. Lo gané tu padre y yo, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo. Y yo soy la heredera. Todo eso va a ser mío cuando tú mueras. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniela se dio cuenta de lo que había dicho. Intentó retractarse. No quise decir. Sí quisiste. Lo dijiste claramente. Estás esperando a que yo muera para quedarte con todo. No es eso, mamá. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué entraste a mi casa a revisar mi testamento? ¿Por qué le dijiste a Fernando que yo estaba terca pero que ya iba a caer? Daniela y Fernando intercambiaron miradas, culpables, atrapados. Los escuché, continué. Los dos, hablando de mí como si fuera un estorbo, como si mi vida fuera solo un trámite pendiente. Fernando intentó hablar. Doña Alejandra, usted no entiende. Nosotros solo queríamos... No me hables, lo corté con voz seca. No tienes derecho a hablarme. Tú la convenciste de todo esto, ¿verdad? Tú le metiste todas estas ideas en la cabeza. No le eches la culpa a Fernando, intervino Daniela. Yo tomé mis propias decisiones. Entonces asume las consecuencias. Saqué un sobre de mi bolsa. Lo puse en la mesa de centro. Daniela lo miró con desconfianza. ¿Qué es eso? Ábrelo. Daniela tomó el sobre. Lo abrió. Sacó los papeles. Y mientras leía, su rostro pasó del desconcierto a la incredulidad y luego a la furia pura. ¿Cambiaste tu testamento? Sí. ¿Cómo pudiste? Soy tu hija. Y yo soy tu madre, y merezco respeto, merezco dignidad, no merezco que me roben, que me mientan, que cuenten los días hasta que muera. Daniela arrugó los papeles en sus manos. Esto es una locura. Estás loca. ¿Vas a dejarle todo a extraños? ¿A fundaciones? Y a Marina. Le dejé el 30% a Marina. ¿A Marina? Su voz era puro veneno. ¿A esa mosquita muerta? ¿La vas a premiar por ser una hipócrita que siempre te aduló? Marina nunca me ha pedido nada. Marina me ama sin esperar nada a cambio, cosa que tú dejaste de hacer hace mucho tiempo. Daniela me miró con ojos llenos de odio, un odio que me dolió más que cualquier palabra. Siempre la preferiste a ella, siempre. Eso no es verdad, y lo sabes. Es verdad. Desde que murió mi tía, tú la trataste como si fuera tu verdadera hija. Y a mí me dejaste de lado. Daniela, te di todo, todo lo que pediste, todo lo que necesitaste. Y aún así no fue suficiente. Fernando puso una mano en el hombro de Daniela. Ella lo apartó con brusquedad. ¿Sabes qué, mamá? Me alegro de que hayas cambiado el testamento, porque ahora ya no tengo que fingir. Ya no tengo que soportar tus dramas, ni tus quejas, ni tu necesidad constante de atención. Sus palabras eran cuchillos. Pero yo ya estaba demasiado herida para sentir más dolor. Está bien, dije con voz tranquila. Si eso es lo que sientes, está bien. Y hay algo más que debes saber, continuó Daniela con crueldad. Ese día que me escuchaste por teléfono, cuando dije que esa vieja iba a desaparecer pronto, estaba hablando de ti, estaba hablando con Fernando. Y sí, estábamos planeando cómo convencerte de darnos más dinero, porque sabíamos que eras terca. Porque sabíamos que no soltarías el dinero a menos que te presionáramos. ¿Y los retiros del banco? Obvio. ¿Para qué más me diste tu PIN? No seas ingenua. Cada palabra era una confirmación. Cada confesión era un clavo más en el ataúd de nuestra relación. Pero hay algo que tú no sabes, dijo Daniela con una sonrisa amarga. Algo que te va a doler. ¿Qué? La boutique cerró hace 6 meses. Quebró. Todo el dinero que me diste, que tomé de tu cuenta, no fue para ningún negocio. Fue para pagar nuestras deudas, nuestros viajes, nuestro estilo de vida.
Fernando intentó detenerla. Daniela, ya fue suficiente. No, que lo sepa. Que sepa que cada vez que lloraba por su negocio era mentira. Que cada vez que le pedía dinero para la boutique era para pagar las tarjetas de crédito que Fernando y yo llenamos comprando cosas que ni necesitábamos. Me levanté del sillón. Mis piernas temblaban, pero me sostuvieron. Gracias por la honestidad, finalmente. Caminé hacia la puerta. Daniela me siguió. ¿Eso es todo? ¿Vas a irte así nada más? Me detuve. Me volteé a verla. ¿Qué más quieres que diga, Daniela? Ya dijiste todo. Ya me dejaste claro que nunca me amaste, que solo amabas mi dinero. ¿Qué más hay? Quiero que admitas que fuiste una mala madre, que nunca me diste suficiente atención, que siempre estuviste más preocupada por tus alumnos que por mí. ¿De verdad crees eso? Sí, siempre fue así, siempre. Y cuando papá murió y me dejó casi nada en su testamento, supe que él tampoco me valoraba, que para ustedes yo solo era una carga. Por primera vez en toda la conversación, vi algo detrás de la rabia de Daniela. Vi dolor, dolor real, pero era demasiado tarde. Demasiado daño ya estaba hecho. Tu padre te amaba, y yo te amaba, más que a nada en el mundo. Pero ese amor no te dio permiso de destruirme, de robarme, de desearme muerta. Abrí la puerta. No vuelvas a buscarme, no vuelvas a llamarme. Perdiste el derecho de ser mi hija el día que decidiste convertirme en tu enemiga. Bien, perfecto. Vete. Y cuando estés sola en esa casa enorme, cuando no tengas a nadie, acuérdate de que tú lo quisiste así. Salí. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco. Caminé hacia mi coche con paso firme. No lloré. No miré atrás. Solo me subí al coche, arranqué y manejé a casa. Cuando llegué, entré a mi habitación. Me senté en la orilla de la cama y saqué del cajón de mi mesita de noche la carta que Daniela me había escrito cuando tenía 10 años. Cuando sea grande quiero ser como tú. Te amo con todo mi corazón. La leí una última vez, la doblé con cuidado y la guardé en una caja junto con otras cosas de su infancia. Fotografías, dibujos, recuerdos de una niña que ya no existía. Cerré la caja, la guardé en el fondo del closet y cerré esa puerta. No con rabia, no con odio, con tristeza, con aceptación. Mi hija se había ido hace mucho tiempo. Yo solo estaba enterrando lo que quedaba. Esa noche me senté en el patio bajo el limonero. El aire estaba fresco. El cielo estaba lleno de estrellas. Y por primera vez en años me sentí libre. Libre del peso de sus mentiras. Libre de la esperanza de que las cosas cambiaran. Libre de la ilusión de que algún día volvería a ser mi niña. Había perdido a mi hija, pero me había encontrado a mí misma, y eso, de alguna manera extraña, era suficiente. Los días después de esa confrontación fueron extraños. No lloré como esperaba. No me derrumbé. En cambio, sentí algo que no había sentido en años. Claridad. Era como si toda mi vida hubiera estado mirando a través de un vidrio empañado, y de pronto alguien lo hubiera limpiado. La mañana siguiente a la confrontación, me levanté temprano. Preparé café. Desayuné con calma en la cocina, viendo el jardín a través de la ventana. El limonero estaba lleno de frutos maduros. Necesitaba podarlo. Me puse mis guantes de jardinería y salí. Pasé toda la mañana cuidando el jardín, podando, regando, quitando hierbas. Trabajé hasta que me dolió la espalda y las manos me temblaron. Pero ese dolor físico era mejor que el dolor del alma. Era un dolor que yo controlaba. Esa tarde llamé a Marina. Tía, ¿cómo estás? He estado pensando mucho en ti. Estoy bien, mi niña, mejor de lo que esperaba. Le conté lo que había pasado, la confrontación, las confesiones, todo. Marina se quedó en silencio durante unos segundos. Tía, siento mucho que hayas tenido que pasar por eso, pero ¿puedo decirte algo? Claro, me siento orgullosa de ti. Por haber puesto límites, por haberte defendido. Eso requiere mucho valor. Sus palabras me llenaron de algo cálido, algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo, de mí misma. Marina, necesito pedirte algo. Lo que sea, tía. Quiero que me ayudes. Quiero hacer algo bueno con mi dinero, algo que realmente importe. Esa conversación fue el inicio de algo nuevo. Durante las siguientes semanas,
Marina y yo nos reunimos varias veces. Me llevó a conocer el albergue donde trabajaba. Casa Esperanza se llamaba. Era un lugar modesto pero lleno de luz, donde mujeres que habían escapado de situaciones de violencia encontraban refugio temporal. Conocí a algunas de ellas, mujeres de todas las edades, algunas con niños pequeños, todas con historias que me rompieron el corazón. Una de ellas, Patricia, tenía 42 años. Había estado casada durante 20 años con un hombre que la maltrataba física y emocionalmente. Un día, tomó a sus 3 hijos y escapó con lo puesto. No tenía dinero, no tenía a dónde ir. Si no hubiera sido por este albergue, no sé qué habríamos hecho, me dijo con lágrimas en los ojos. Otra mujer, Rocío, tenía 28 años. Había dejado a su pareja después de que él intentara matarla. Llegó al albergue golpeada, asustada, sin nada. Aquí me salvaron la vida, me dijo. No solo me dieron un techo, me dieron esperanza, me enseñaron que yo valía, que merecía algo mejor. Escuchar sus historias me cambió algo por dentro. Me hizo ver que mi dolor, aunque real, era pequeño comparado con lo que estas mujeres habían sufrido, y me hizo querer ayudar. Marina, ¿qué es lo que más necesita el albergue?, pregunté mientras tomábamos café en su oficina. Todo, tía. Siempre necesitamos todo. Más espacio, más recursos, más personal capacitado. Ahora tenemos capacidad para 20 mujeres, pero rechazamos al menos a 5 cada semana por falta de espacio. Es desgarrador. ¿Cuánto costaría expandir? Marina me miró con sorpresa. ¿Expandir? Tía, eso sería un sueño, pero costaría mucho. Tendríamos que comprar el terreno de al lado, construir, contratar más personal. Dame un número. No sé, tal vez $250,000, $300,000. Sonreí. Hazme un plan detallado de todo lo que necesitarías para duplicar la capacidad del albergue. Quiero verlo. Marina se quedó con la boca abierta. Tía, no puedo aceptar. Sí puedes, y lo harás, porque hay 20 Patricias y 20 Rocíos esperando un lugar donde sanar. Y yo tengo el dinero para ayudarlas. Durante las siguientes semanas, trabajé con Marina y con su equipo para desarrollar el plan de expansión. Nos reunimos con arquitectos, con abogados, con contadores. Invertí mi tiempo, mi energía y mi mente en algo que realmente importaba. Y por primera vez en años, me sentí útil. Sentí que mi vida tenía propósito más allá de ser la madre de alguien o la viuda de alguien. Yo era Alejandra Camacho y tenía mucho que dar, pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Una tarde, mientras revisaba los planos de la expansión del albergue en mi casa, sonó el timbre. Abrí sin pensar y me encontré cara a cara con Fernando. Doña Alejandra, necesito hablar con usted. Mi primer instinto fue cerrarle la puerta en la cara, pero había algo en su expresión, algo diferente. Parecía derrotado. ¿Qué quieres? Solo 5 minutos, por favor. Dudé. Luego abrí la puerta más ampliamente. 5 minutos, y no entras a mi casa. Hablamos aquí, en el pórtico. Salí y cerré la puerta detrás de mí. Nos quedamos de pie frente a frente. ¿Qué quieres, Fernando? Él se pasó la mano por el cabello. Parecía no haber dormido en días. Vine a disculparme. No dije nada. Solo lo miré, esperando. Sé que no tengo derecho a pedirle perdón. Sé que lo que hicimos, lo que yo la convencí de hacer a Daniela, estuvo mal, muy mal. ¿Por qué vienes a decirme esto ahora? Porque Daniela y yo nos estamos divorciando. Esa confesión me tomó por sorpresa. ¿Qué? La empresa donde trabajo me despidió, por malos manejos. Y cuando Daniela se enteró de que no tenía dinero, de que estábamos hasta el cuello en deudas, cambió. Me culpó de todo. Dijo que yo la había manipulado, que yo la había alejado de usted. ¿Y no es verdad? Él bajó la mirada. En parte sí. Yo venía de una familia muy pobre, doña Alejandra. Cuando conocí a Daniela, cuando vi todo lo que ustedes tenían, me cegué. Pensé que si me casaba con ella, toda esa vida sería mía también. Y lo fue, por un tiempo. Sí, pero siempre fue prestado. Nunca fue realmente mío. Y cuando la presioné para que sacara más dinero de usted, cuando le metí ideas en la cabeza sobre el testamento, lo hice por codicia, por ambición, no por amor. ¿Daniela sabe que estás aquí?
No. Ella no me habla. Me sacó de la casa. Inició el divorcio. Quiere quedarse con todo, pero no hay nada. Todo lo vendimos. Todo lo gastamos. Había algo casi patético en verlo así. Este hombre que había parecido tan seguro, tan calculador, ahora estaba frente a mí deshecho. ¿Y qué quieres que yo haga con esta información, Fernando? Nada. Solo quería que supiera que lo siento, que siento haber dañado su relación con Daniela, que siento haber sido tan codicioso, tan egoísta. ¿Y Daniela? ¿También lo siente? Fernando negó con la cabeza. No lo sé. Ella está muy enojada. Conmigo, con usted, con el mundo. No sé si algún día pueda perdonar. Eso ya no es mi problema. Lo sé. Pero yo necesitaba que supiera la verdad. Que gran parte de esto fue mi culpa. Daniela no siempre fue así. Yo saqué lo peor de ella. Lo miré en silencio durante un largo momento. Fernando, aprecio tu disculpa, pero no te perdono. No porque sea rencorosa, sino porque el perdón no borra el daño. Y ustedes me hicieron mucho daño. Lo entiendo. Y quiero que entiendas algo más. El dinero que tanto codiciaban, el dinero por el que destruyeron nuestra relación, ya no va a ser para Daniela. Va a ir a mujeres que realmente lo necesitan, a mujeres que están luchando por sobrevivir, por reconstruir sus vidas. Fernando asintió lentamente. Me parece bien, me parece justo. Se dio vuelta para irse. Luego se detuvo. Doña Alejandra, una última cosa. ¿Qué? Daniela está sola ahora, no tiene a nadie, y creo que en el fondo se está dando cuenta de lo que perdió, de lo que destruyó. Eso también es su problema, no el mío. Fernando asintió y se fue. Lo vi alejarse por la calle, caminando con los hombros caídos, derrotado. Y no sentí lástima, no sentí triunfo, no sentí nada. Solo una certeza tranquila de que había hecho lo correcto. Esa noche me senté a escribir. Algo que no había hecho en años. Escribí una carta, no para Daniela, para mí. Una carta donde ponía en palabras todo lo que había aprendido, todo lo que había perdido, todo lo que había ganado. Escribí sobre el amor que da sin esperar nada a cambio, sobre la dignidad que no se negocia, sobre la paz que viene cuando dejas ir lo que te lastima, aunque sea tu propia hija. Y cuando terminé de escribir, guardé la carta en un sobre, la sellé y la puse en el cajón junto a la fotografía de Daniela en su primera comunión. Algún día, tal vez, alguien las encontraría y sabría mi historia, toda mi historia. Pero por ahora era suficiente que yo la supiera. 2 semanas después, firmé los documentos para donar $300,000 a Casa Esperanza. La expansión del albergue comenzaría en 2 meses. También contacté a otras 2 fundaciones. Una que ayudaba a niños con cáncer y otra que daba becas a jóvenes de escasos recursos para estudiar la universidad. Dividí $150,000 entre las 2. Con cada firma, con cada donación, sentía que recuperaba algo, que le daba sentido al dinero que Roberto y yo habíamos ganado con tanto esfuerzo. Ya no era solo dinero, era esperanza, era futuro, era amor convertido en acción. Y cuando me acostaba por las noches, sola en mi casa, ya no me sentía vacía. Me sentía llena, de propósito, de paz, de una alegría silenciosa que venía de saber que estaba haciendo lo correcto. Daniela no me llamó, no me buscó, y yo tampoco la busqué. Ambas estábamos construyendo vidas nuevas, separadas, y aunque dolía, era la única manera de seguir adelante. A veces, amar a alguien significa dejarlos ir, incluso si ese alguien es tu hija. Pasaron 6 meses. 6 meses en los que mi vida cambió de formas que nunca imaginé. La expansión de Casa Esperanza estaba casi terminada. Yo iba cada semana a supervisar las obras, a platicar con Marina, a conocer a las nuevas mujeres que llegaban buscando refugio. Me convertí en algo más que una donante. Me convertí en voluntaria, en mentora, en abuela honoraria de los niños que vivían ahí temporalmente mientras sus madres reconstruían sus vidas. Una tarde, mientras ayudaba a Patricia, la mujer de 42 años que había escapado de su marido violento, a preparar su currículum para buscar trabajo, ella me tomó la mano. Doña Ale, no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por nosotras. No tienes que agradecerme nada, mi niña.
Ustedes me han dado más a mí de lo que yo les he dado. ¿Cómo? Me han enseñado lo que es la verdadera fortaleza, la verdadera dignidad. Ustedes han pasado por cosas terribles y aún así siguen adelante. Siguen luchando. Eso es inspirador. Patricia sonrió con lágrimas en los ojos. Usted también es fuerte, doña Ale. Marina nos contó un poco de su historia y lo que hizo. Dejar ir a su hija para salvarse a sí misma. Eso también requiere valor. Sus palabras me tocaron profundamente, porque tenía razón. Había requerido valor, más del que pensé que tenía. Mi vida ahora era simple pero llena. Me levantaba temprano, cuidaba mi jardín, iba al albergue, tomaba café con mis amigas, iba a misa los domingos, leía por las noches antes de dormir. Ya no esperaba llamadas que nunca llegaban. Ya no revisaba mi teléfono esperando un mensaje de Daniela. Había encontrado paz en la soledad y había descubierto que estar sola no significaba estar vacía. Pero la vida, como siempre, tiene formas extrañas de cerrar círculos. Una tarde, mientras estaba en el supermercado comprando verduras, vi a alguien familiar al final del pasillo. Era Daniela. Estaba sola, empujando un carrito, y se veía diferente, más delgada, más pálida. Llevaba ropa simple, nada de las marcas caras que solía usar. Su cabello estaba sin arreglar. Tenía ojeras profundas. Nuestras miradas se cruzaron. Vi algo en sus ojos, sorpresa, vergüenza y algo más, algo que parecía dolor. Por un instante pensé que vendría hacia mí, que diría algo, pero no lo hizo. Simplemente desvió la mirada y siguió caminando en dirección contraria. Yo me quedé ahí parada, con una lechuga en la mano, viendo cómo se alejaba, y sentí nada, no dolor, no rabia, no siquiera tristeza, solo una especie de desprendimiento tranquilo. Terminé mis compras y salí. Cuando llegué al coche, vi que Daniela también estaba en el estacionamiento. Subía bolsas del supermercado a un coche viejo, un coche que yo no conocía. Me subí a mi coche y manejé a casa. No miré atrás. Esa noche llamó Marina. Tía, tengo que contarte algo. ¿Qué pasó? Vi a Daniela hace unos días. Fue casualidad. Estaba en una entrevista de trabajo en el mismo edificio donde yo tenía una reunión. Mi corazón dio un vuelco. ¿Hablaste con ella? Brevemente. Ella se ve mal, tía. Se está quedando en un departamento pequeño, rentado. Está buscando trabajo porque no tiene ingresos. El divorcio con Fernando la dejó sin nada porque todo estaba a nombre de él y todo lo perdieron por las deudas. Ya veo. Me preguntó por ti. ¿Qué preguntó? Me preguntó cómo estabas, si estabas bien, si estabas sola. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad, que estabas mejor que nunca, que estabas haciendo trabajo voluntario, que estabas ayudando a mucha gente, que te veías feliz. ¿Cómo reaccionó? Marina se quedó en silencio por un momento. Lloró, tía. Se echó a llorar ahí mismo en el pasillo. Me dijo que había arruinado todo, que había perdido lo más importante, que se arrepentía. Sentí un tirón en el pecho, ese instinto maternal que nunca desaparece del todo. ¿Te pidió que me dijeras algo? No, solo me pidió que no te contara que la había visto, pero yo sentí que debías saberlo. Gracias por decirme. Esa noche no pude dormir. La imagen de Daniela llorando no se iba de mi mente. Parte de mí quería llamarla. Quería decirle que todo estaría bien, que podíamos intentar reparar lo roto. Pero otra parte, la parte que había aprendido a valorarse a sí misma, sabía que no podía volver atrás. El arrepentimiento no borra el daño, y el amor no es suficiente cuando no hay respeto. Pasaron 2 semanas más. Una mañana, mientras estaba en el albergue ayudando a organizar donaciones de ropa, Marina entró a la habitación con una expresión preocupada. Tía, Daniela está afuera. Quiere hablar contigo. Mi corazón se aceleró. ¿Está aquí? Sí. Le dije que no sabía si querías verla, pero ella insistió. Dice que es importante. Respiré profundo. Dile que pase. Marina asintió y salió. Unos minutos después, Daniela entró. Se veía peor que en el supermercado. Había perdido más peso. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando durante días. Mamá. Su voz se quebró al decir esa palabra. Daniela. Nos quedamos ahí paradas, mirándose, en medio de una habitación llena de ropa donada. ¿Podemos hablar? En privado. Asentí.
La llevé a una pequeña oficina en la parte de atrás del albergue. Cerré la puerta. Nos sentamos frente a frente. ¿Qué necesitas?, pregunté con voz neutra. No necesito nada. Solo quería verte, hablar contigo. Estoy escuchando. Daniela se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban. Lo arruiné todo, mamá. Todo. Fernando se fue. Me dejó sin nada. La casa, los coches, todo se lo llevaron los bancos. Estoy viviendo en un departamento horrible. Estoy buscando trabajo y nadie me contrata porque no tengo experiencia real. Y yo me di cuenta de que lo único real que tenía en mi vida eras tú. Y te perdí. No me perdiste, Daniela. Me alejaste, me lastimaste, me robaste. Y cuando te confronté, me dijiste cosas horribles. Lo sé todo, y lo siento tanto. ¿Qué es lo que sientes exactamente? ¿Sentir que me lastimaste? ¿O sentir que perdiste acceso a mi dinero? Daniela levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Las dos cosas. No voy a mentirte. Al principio, cuando todo se derrumbó, lo único que pensaba era, si no hubiera peleado con mi mamá, ella me estaría ayudando ahora. Pero después empecé a recordar cosas. ¿Oh, qué cosas? Los tés de manzanilla, las mañanas haciendo tamales juntas, las veces que me cargaste cuando estaba enferma, las noches que te quedaste despierta ayudándome con mi tarea, todo lo que hiciste por mí durante toda mi vida. Y me di cuenta de que fui una hija horrible, de que te traté como si no valieras nada, y tú eres lo que más vale. Sus palabras me llegaron profundo, pero también me dolieron, porque llegaban tarde, demasiado tarde. Daniela, aprecio que hayas venido a decir esto, de verdad, pero no sé qué quieres que haga con tu arrepentimiento. No quiero que hagas nada, solo quería que supieras que lo siento, que me arrepiento, que si pudiera regresar el tiempo, lo haría todo diferente. Pero no puedes, nadie puede. Lo sé. Nos quedamos en silencio durante un largo momento. ¿Cómo estás?, pregunté finalmente. ¿Estás bien? ¿Tienes dónde vivir? ¿Tienes comida? Daniela asintió. Estoy bien. O bueno, no estoy bien, pero estoy sobreviviendo. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una tienda departamental. No gano mucho, pero es suficiente para pagar la renta y comer. Y estoy aprendiendo a vivir con menos, a valorar lo que tengo. Me alegro. ¿De verdad? Sí, de verdad. Porque aunque ya no tengamos una relación, sigues siendo mi hija. Y no quiero que sufras innecesariamente. Daniela se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Alguna vez me llamaste loca? ¿Te acuerdas? Cuando te pedí que salieras de tu casa, me dijiste que estaba loca. Me acuerdo. Tenías razón. Estaba loca. Loca de codicia, loca de ambición, loca de todo lo malo que una persona puede ser. Extendí la mano y tomé la suya. Ella la apretó como si fuera un salvavidas. Daniela, no eres mala persona. Tomaste malas decisiones. Dejaste que tu ambición y tu dolor te cegaran. Pero todavía puedes cambiar. Todavía puedes construir una vida digna. ¿Sin ti? Sí, sin mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. No hay ninguna manera de... No por ahora. Tal vez algún día, pero no ahora. El daño fue demasiado profundo, y yo necesito proteger mi paz. Daniela asintió lentamente. Lo entiendo, y lo respeto. Se levantó. Yo también me levanté. Gracias por recibirme, mamá, por escucharme. Cuídate, Daniela. Tú también. Se dio vuelta para irse. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. Mamá, ¿sí? Estoy orgullosa de lo que estás haciendo aquí. De verdad. Siempre fuiste una persona buena, la mejor que conozco, y yo fui una tonta por no verlo. Y se fue. Me quedé ahí parada, en esa pequeña oficina, con las manos temblando. No lloré, pero sentí algo, una mezcla extraña de tristeza y alivio. Tristeza por lo que pudo haber sido y nunca fue. Alivio porque finalmente había dicho su verdad, y yo había mantenido mis límites. Esa noche, Marina me visitó en casa. ¿Estás bien, tía? Sí, estoy bien. ¿Qué vas a hacer? Nada. Voy a seguir viviendo mi vida, y voy a dejar que ella viva la suya. ¿Crees que algún día puedan reconciliarse? No lo sé. Tal vez. Pero tiene que ser en términos diferentes, términos saludables, donde haya respeto mutuo y límites claros. Marina me abrazó.
eres la mujer más fuerte que conozco. No me siento fuerte, solo me siento en paz. Y era verdad. Daniela estaba viviendo las consecuencias de sus decisiones. No porque yo se las hubiera impuesto, sino porque la vida tiene su propia manera de hacer justicia. Ella había querido mi dinero más que mi amor, y ahora no tenía ninguno de los dos. Había quedado sola, sin Fernando, sin dinero, sin la vida de lujos que tanto había codiciado. Y yo, que ella había querido ver muerta para heredar, estaba más viva que nunca, rodeada de gente que me valoraba, haciendo trabajo que importaba, viviendo con propósito y dignidad. La vida siempre cobra sus deudas. Y yo había aprendido que la mejor venganza no es el rencor, es la paz, es vivir bien, es encontrar alegría donde antes había dolor. Años después, cuando recordara esta época de mi vida, no recordaría el dolor con amargura, lo recordaría como el momento en que me encontré a mí misma, el momento en que decidí que yo también importaba, y esa decisión cambió todo. Han pasado 2 años desde aquella conversación en el albergue. 2 años en los que he aprendido que la vida no se trata de esperar que otros nos valoren, sino de valorarnos a nosotras mismas. Casa Esperanza ahora tiene capacidad para 50 mujeres. Hemos ayudado a más de 200 mujeres y sus hijos a reconstruir sus vidas. Cada vez que veo a una de ellas salir del albergue con trabajo, con esperanza, con dignidad recuperada, siento que mi vida tiene sentido. Marina se casó hace 6 meses. Fue una boda pequeña y hermosa. Yo la acompañé al altar. Y cuando me dijo, gracias por ser la madre que siempre necesité, lloré de alegría. De Daniela sé poco. Marina me cuenta a veces que la ha visto, que trabaja en una oficina, que vive sola, que se ve diferente, más humilde, más callada. No hemos vuelto a hablar. Y está bien así. A veces el amor más grande que podemos dar es el espacio para que alguien crezca sin nosotros. Yo cumpliré 70 años el próximo mes. Lupita, Socorro y Marta me están preparando una fiesta sorpresa. Creen que no lo sé, pero las escuché planeándola. No les diré nada. Las dejaré sorprenderme. Mi jardín está más hermoso que nunca. El limonero de Roberto sigue dando frutos cada temporada. A veces me siento bajo su sombra y le platico a Roberto sobre mi vida, sobre todo lo que ha pasado. Creo que estaría orgulloso de mí. He aprendido que el dinero no nos define, que la familia no es solo la sangre, que a veces hay que perder todo para encontrarse a uno mismo. Y he aprendido que está bien poner límites, que está bien decir no, que está bien proteger nuestra paz, incluso cuando eso significa alejarnos de quienes más amamos. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, a valorarse, a poner límites, habrá valido la pena contarla. Porque todas merecemos ser amadas con respeto, todas merecemos vivir con dignidad, todas merecemos paz. Y nunca, nunca es tarde para empezar de nuevo. Me llamo Alejandra Camacho, tengo 68 años, y esta fue mi historia, la historia de cómo perdí a mi hija, pero me encontré a mí misma. Y aunque duele, aunque a veces por las noches todavía extraño a esa niña de la fotografía, sé que hice lo correcto. Porque el amor que no respeta no es amor. Y yo merecía algo mejor. Todas lo merecemos. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.